Con lo que no estamos complicados es con lo que recibimos en este momento en nuestra sala. Hoy es Día Internacional de los Paramédicos. Los paramédicos son esos héroes anónimos que están en la primera línea de batalla cuando más se les necesita en las emergencias. Y para hablar de este tema, recibimos en este momento unos invitados muy especiales. Francisco Briones, director de prehospitalaria, técnico de emergencias médicas, y José Manuel Marte, encargado de capacitación interna, ambos de la Cruz Roja Dominicana. Bienvenidos al Mangú de la Mañana. Bienvenidos y felicidades en su día. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. El día de hoy estamos aquí para enseñarles un poco cuál es el trabajo. Aunque la figura de paramédico es muy mencionada, realmente en cuanto a normativa local, se utiliza más la palabra técnico en emergencias médicas. Ya el término paramédico como tal en América Latina es un poco difuso porque viene de Estados Unidos, donde la formación de un paramédico es mucho mayor que la que inicialmente se da acá. Aquí obviamente tenemos diferentes tipos de técnicos, pero aquí la imagen del paramédico, sobre todo en el sistema de emergencia local, que es el 911, lo ocupa el médico que está en las ambulancias avanzadas. Lo que pasa es que así como tú lo estás llamando, es un término muy técnico. Exactamente. El término cotidiano que podemos manejar es el de paramédicos. Sí, te lo comento porque a nivel de redes sociales, lo que vimos en el mundo de lo que es la prehospitalaria, pues realmente es un debate muy acalorado, que los paramédicos, etcétera. Pero Rubiaca también me puede apoyar. Sí, es sobre bueno el conocer tema. también el tema. No, claro. Lo que pasa es que el paramédico es un licenciado. Con 4 años en una universidad. Es la persona formada para hacer ya en la parte prehospitalaria. El técnico dura 1 año, 2 años y se le suma a un técnico avanzado ya cuando hace cursos un poquito más avanzados. O sea que no todos aquellos que nos asisten en una emergencia son necesariamente licenciados. No. Tenemos ya, licenciados. O sea, paramédico ya equivale a una preparación superior, por decirlo así. Pero sí ambos tienen la capacitación necesaria para resolver en caso de emergencia. Claro que sí. A nivel del sistema local, nosotros contamos con lo que sería, obviamente, el técnico de emergencia médica, tenemos auxiliares, tenemos licenciados en enfermería y tenemos médicos. Dependiendo del tipo de emergencia y el tipo de respuesta que amerite la situación, pues se le envía un equipo que esté preparado para resolver. Todo eso siempre va a ser regulado inclusive por un centro que actualmente todo el mundo conoce como el sistema 911, que allá tenemos médicos que dan, como por así decirlo, vigilancia a lo que están haciendo todo el equipo de respuesta. ¿Cuáles son las emergencias más frecuentes que tiene que atender este equipo? Bueno, en el día de hoy, una de las situaciones que más se presentan, que podemos decir que ya es cotidiano y que todo el mundo sabe, son los incidentes de tránsito. Yo, como tal, le digo que tenemos que cambiar la palabra de accidente por incidente, porque accidente es aquel que no se puede evitar. Pero, les hago una pregunta aquí en vivo. ¿Ustedes creen que todo lo que pasa en la calle son accidentes? ¿O se pudieron haber evitado? Claro Estamos de acuerdo contigo. Claro que se pueden evitar la gran mayoría. Entonces, eso es uno de nuestros pan de cada día, como decimos, los incidentes de tránsito. Y por eso el día de hoy la simulación va orientada en que ustedes puedan observar cuál es el trabajo que un técnico, un paramédico, un médico hace independientemente de su nivel, pero que todo el mundo vamos con la misma primicia, que es maximizar las posibilidades de vida de un paciente, de una víctima, independientemente sea la situación. Que ustedes juegan un papel fundamental para que esa víctima de la situación que se haya producido pueda llegar a buen término o en buenas condiciones a su destino final, que en este caso es el centro hospitalario o el centro de clínico privado. Yo puedo dar testimonio. Yo soy fruto de un buen resultado de paramédicos. El que me conoce sabe que yo tuve un accidente siendo un niño. Yo me caí de un 4º piso. Y a mí, quienes me vieron caer, afortunadamente uno de ellos era médico, puso la voz de alarma, llegaron paramédicos y lo primero que dijeron fue, no lo muevan, porque si lo mueven de manera incorrecta, eso puede repercutir en su tema de movilidad. Y ustedes son los que tienen ese criterio para poder definirlo, ¿cierto? Claro que sí. Recuerden que el paramédico tiene una función crucial en la atención prehospitalaria. Y no solamente en la atención, sino también en emergencias médicas. En este caso, los jóvenes que van a participar ahora en esta exhibición van a hacer una pequeña demostración. Pero la parte de comunicación, el paramédico debe comunicarse con los familiares, con los actores que están en el lugar, también presentar al paciente, al médico regulador, al médico que va a recibir en el centro. Quiere decir, es un trabajo en equipo y también ese equipo debe asistir a los bomberos, a los policías. Entonces, dependiendo del tipo de situación, nosotros damos la atención. Entonces, es algo realmente que se puede evaluar
Trabajo en equipo. Una pregunta, chicos. En el caso de Samir, pues Samir tuvo la suerte de tener una respuesta rápida, pero lamentablemente nos enteramos de muchos casos donde el resultado es diferente, donde llega muy tarde la unidad de rescate. ¿Ustedes cuál entienden o cuáles entienden que son las limitantes más importantes que tienen en este momento como servicio de emergencia? Bueno, obviamente a nivel mundial, una de las principales, por así decirlo, dificultades que tenemos es, como si fuera a decirlo en término comercial, la oferta-demanda. Tenemos más situaciones de emergencia de lo que podemos resolver. Obviamente tenemos que ir amplificando las facultades tanto del equipo de respuesta, pero en una intervención que tuvimos previamente es con los primeros auxilios. Mientras más personas conozcan de primeros auxilios, las personas van a tener un mejor resultado independientemente de lo que les pase. Yo les comentaba, fuera del aire, que precisamente pienso que debería enseñarse este tipo de asignatura, por decirlo así, desde los colegios, ¿verdad? Porque también se presentan en el colegio en las escuelas, muchos incidentes. Por ejemplo, la Cruz Roja tiene como misión aliviar el sufrimiento humano. Una de las metodologías que tenemos es dar cursos de primeros auxilios a todo el mundo. Claro. José Manuel les puede explicar que ya en ese sentido vamos un poco enfocados a la educación. Ya iniciamos con los profesores, que José Manuel les puede detallar mejor manera lo que hemos hecho en conjunto con diferentes instituciones. Bueno, iniciamos con la parte de INAIPI, con ya que los niños más pequeños, y todos esos profesores ya fueron también educados en la parte de primeros auxilios, y ahora estamos trabajando con los preescolares. Es decir, ya posiblemente dentro de un mes iniciemos con 1000 profesores más a la enseñanza de primeros auxilios. Creo que es algo que tanto INAFOCAN como el Ministerio de Educación lo han visto de una forma ya necesaria para la parte de educación en las escuelas, y esperemos que lo pongan también como materia en algún futuro. Que sería el siguiente paso, que ya todo mundo pueda tener acceso a esta información, porque todo el mundo piensa que primeros auxilios solamente para las personas que se incidentan en su vehículo. Mentira. Uno de los principales lugares que pasan situaciones es la casa. Sí. Claro. Que se cortan con un cuchillo, que se queman. Que se hieren. Que se caen, por ejemplo, de un cuarto piso. Ay, pero no sabemos de su propio pie. Exactamente, de su propio pie. Por ejemplo, las personas adultos mayores, una de las principales causas de mortalidad son las caídas de su propio pie. Claro. En el baño, de la cama, etcétera. Total, sí, claro. Entonces, los más pequeños, el atragantamiento. Exactamente. Los atragantamientos, esa es otra cosa también, Dios mío. Que inmediatamente alguien tenga conocimiento de cómo actuar ante un atragantamiento, por ejemplo, algo sencillo de solucionar, pues va a tener más posibilidades de sobrevivir. Y no solamente de sobrevivir, de tener menos secuelas, porque puede ser que dure mucho tiempo sin respirar, sobrevive, pero queda con una limitación funcional. Los problemas respiratorios, los problemas de epilepsia, cosas que pueden surgir en cualquier momento. Pero vamos a ver cuál es la demostración que nos han traído en esta mañana, por favor. Sí, ¿cuál es el caso que vamos a tratar? Los técnicos vienen por ahí también. Entonces vamos a simular que el equipo de nosotros acaba de llegar en una unidad de ambulancia y ellos van a simular que se están enfrentando a una persona que tuvo una caída de una motocicleta, que es algo que ocasionalmente uno ve y atiende. Sí. Obviamente, en este caso, ellos van a simular qué van a hacer en ese momento. Es importante que sepan que a nivel local somos una de las poblaciones que más incidente de tránsito tiene y además de eso, una de las poblaciones que más muerte post incidente de tránsito presenta. Tú sabes que cuando me pasó lo que me pasó, recuerdo que los paramédicos improvisaron una camilla. Improvisaron una especie de camilla para poder levantarme oportunamente. ¿Eso es algo que habitualmente sucede? ¿Fue un caso especial mío? No, suele suceder. Muchas veces cuando una persona cae de un cuarto piso, por ejemplo, es difícil levantar ese tipo de personas o movilizarlo. Entonces muchas veces tenemos que improvisar para que esa persona tenga una buena inmovilización, y en caso de que tenga una lesión a nivel de cervical o de la columna, no tengamos un paciente que vaya a quedar en cama de por vida o en una silla de ruedas. Una pregunta. Estamos viendo que lo primero que hacen los chicos es que le inmovilizan el cuello, y la chica le estuvo revisando, me imagino que para ver si tenía, ¿verdad? Heridas, fracturas. Aquí le está... le está curando tal vez, ¿verdad? Una de ellas, ¿no? Depende del tipo de lesión que se encuentre. Por ejemplo, ella, obviamente, al principio no había evidenciado que había una hemorragia. Ella inició con, obviamente, por el mecanismo de lesión, le puso un collarín que va a ayudar a evitar lesiones cervicales. En la evaluación, ella se percató que la paciente tenía una hemorragia, que es una de las principales causas de muerte después de un accidente. Que las personas
sufren una hemorragia y no hay quien las controle. ¿Ustedes creen que es muy difícil controlar una hemorragia? Bueno, Bueno, depende, ¿verdad? sí, No lo porque, Pero para eso están las capacitaciones previas, que les enseñan a ustedes cómo controlar una hemorragia. o sea, cualquier persona podría Podría en caso de hacerlo. emergencia. En este caso, Exactamente. ¿qué se haría? Están poniendo una gasa, ¿no? Ellos están colocando una gasa que Exacto, junto ella, con ella un está haciendo vendaje, presión Un directa vendaje. y haciendo una mayor presión con ya lo que es el vendaje elástico. Y en el caso de que alguien no tenga este tipo de venda, de gasa, el famoso torniquete, ¿cómo es que se hace? Bueno, por regulaciones locales, todo mundo en su vehículo tiene que tener un botiquín, botiquín. que es Usted sumamente sabe que importante. somos creativos aquí. Entonces, ya con el botiquín va a tener algunas herramientas para resolver, que son Ujú. guantes, gasa y vendaje. Entonces, si la herida que está presentando la víctima o paciente no se controla con presión directa, que presión directa lo que está haciendo ella, presionar directamente la herida, y es en una extremidad, ojo, porque no va a poner un torniquete en el cuello, Claro, claro. tiene que ser solamente en extremidades. Claro. Entonces, el torniquete, existen torniquetes ya creados, que simplemente es colocarlos y girarlos, pero con un vendaje, como el que estamos viendo ahí, Puede contener. se puede hacer un torniquete, que simplemente es hacer presión, buscar una especie de palo, lapicero, que nos sirva como molino para girar el vendaje y hacer presión en la zona para que la hemorragia ceda. Ahora este están caso, haciendo ¿qué ella RCP, hace? ¿no? No, No, ahora en ya este le- caso ya ¿Qué es está haciendo una revisión de Ajá. cabeza a los pies. Ah, ok. sí, le está Mientras revisando. el paramédico que está sosteniendo la cabeza va hablando con el paciente y le va informando todo lo que ya le está haciendo. Es decir, el paciente debe saber todo lo que se le está haciendo en el momento. Principalmente nosotros cuidamos mucho el pudor de las personas, de no desnudarlo en la calle, en este caso tocar zonas indebidas, simplemente observar. Entonces ella sí, cada vez que toca una parte, siempre, si es un lugar que no puede visualizar, ella se mira los guantes para ver si hay sangrado o algún tipo de líquido que no conozca. Pero eso asumiendo que la víctima esté consciente en ese momento. Si la Exactamente. víctima no está consciente, entonces van describiendo todo para los familiares o la Mm, gente que esté cerca. ¿Cómo es la No, cosa? como quiera se le habla a la víctima. Se le Muchas hace la veces lo re- último que pierde un paciente Que es se la lo oiga. audición Ok. y ella puede escuchar. Entonces, Ok. bueno, siempre seguirle Y informando. no se puede mover si no se hace esa revisión completamente. No se puede ni siquiera intentar de retirar del Bueno, depende. aunque esté inconsciente el paciente. Siempre tenemos que tener obviamente criterio de la situación que está ocurriendo. Porque si por ejemplo la escena no es segura, digamos que sucedió en la Romana y el paciente está en las vías del tren, pues hay que moverlo de ahí. Sin evaluar mucho, hay que hacer una evaluación lo más rápida posible para retirarlo del lugar. Pero si ya el paciente tiene criterios para movilizarse sin un collarín, sin una camilla, pues se hace. Pero normalmente, como tenemos diferentes mecanismos y diferentes causas, pues se hace como le decíamos antes, José Manuel, un empaquetamiento. Lo ponemos en su collarín, lo ponemos en una camilla que se conoce como férula espinal larga, se inmoviliza por completo, si tiene fractura se le coloca férula y se traslada. Ya en este caso, el paso de ellos, como solamente tenía una herida, que como vieron era lo suficientemente grande, que necesita atención dentro de un centro de salud, sería movilizarlo a un centro de salud. Pero si ustedes no tienen cómo movilizarlo, ellos van a hacer una posición ahora, entiendo yo que es la posición lateral de seguridad, que en lo que llega la ambulancia o lo que llega un equipo que los pueda trasladar, pues sería lo prudente, sobre todo si no tiene trauma o si está vomitando. En este caso, imaginemos que ella está vomitando, que tiene secreciones en la boca y que se puede ahogar, la tenemos que lateralizar para que esas secreciones salgan. ¿Qué tan rápido es este proceso? ¿Hay un tiempo estimado Lo más, de acción? o sea, no hay un tiempo como tal porque depende de la situación de la víctima, pero lo que menos podemos durar en la escena es lo ideal. Obviamente tenemos que hacer cierta cantidad de intervenciones que nos pueden ayudar a nosotros, que en lo que hacemos el traslado son beneficiosos para el paciente, pero es dilatar el menos tiempo posible. Asumiendo este caso, el que estamos Exactamente. viendo aquí simulado, ¿qué tiempo ustedes estiman que esto podría Bueno, tomar? en este caso una revisión rápida sería más o menos 45, 60 segundos, no más. Ok, una evaluación súper rápida porque ella supo dónde está la herida y ya paró el sangrado. En este caso los médicos le dicen que tienen 10 minutos para evaluar, quiere decir para decidir si se queda o se va el paciente. O sea, si se queda O sea, nosotros tenemos que hacer una evaluación en menos de 10 minutos, que es el tiempo, por así decirlo, que creemos que es prudente en casos no graves. Cuando es grave, es el Ajá. menos tiempo posible. Hay situaciones que llegamos y el paciente no necesita un traslado. En ese caso sí se dejaría, pero en este caso, por la herida que tiene, debe ser trasladado.
Ujú. Perfecto. Wow, qué interesante. ¿Cómo nosotros podemos contactarnos con ustedes? ¿Cómo una persona que quiera ser tal vez voluntario de la Cruz Roja o que quiera aprender independientemente puede acercarse a ustedes? Claro que sí. Se pueden contactar por el número 809-334-4545. Y ahí los van a dirigir directamente a la parte del el sistema de voluntarios y lo pueden mandar a algún tipo de la filial que le quede más cerca en este caso. Y también por las redes sociales, se pueden por íntegra pueden buscar la Cruz Roja Dominicana y van a ver también todo lo que ofrecemos en la institución, que muchas veces desconocen que solamente es ambulancia y banco de sangre y tenemos muchas funciones que hacemos allí. Gracias, José Manuel. Gracias, Francisco, por acompañarnos. A los Gracias. chicos que están haciendo Le también están tomando la la presión a la simulación, chica. que ahora están tomando la presión a la víctima. Esto nos ha quedado bastante claro. Es importante el trabajo que realizan. Le agradecemos en nombre de todos los dominicanos esta labor tan loable. Muchas gracias por Felicidades en su día invitarnos. nuevamente. Gracias a ustedes, gracias por la Gracias. invitación.